encuentran, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a tratar el tema de célula. El término vida hace referencia a aquello que distingue a los seres vivos del resto de las realidades naturales. Implica las capacidades de organización, crecimiento, metabolismo, responder a estímulos externos, reproducción y muerte. La célula fue descubierta por Robert Hooke y dentro de la teoría celular tenemos: toda célula proviene de una célula preexistente. Todos los seres vivos están constituidos por células. La célula es generadora de vida. Vamos a empezar con la célula procariota. La célula procariota está compuesta por una pared celular, una membrana plasmática, citoplasma, ribosomas, plásmidos, cilios, flagelos y un nucleoide donde se encuentra el material genético. En cuanto a las características de una célula procariota, tenemos: son células sin núcleo definido. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma. El término procariota hace referencia al reino Monera. Son organismos unicelulares. Tienen un tamaño entre 1 a 10 micrómetros y se componen de un solo cromosoma. En cuanto a las principales funciones de los organelos, tenemos: cilios y flagelos tienen la función principal de movimiento celular. La membrana plasmática controla la entrada y salida de sustancias a la célula. Los plásmidos sirven para tener una replicación independiente del ADN cromosómico. El nucleoide es un almacén de información genética y reproducción celular. Los ribosomas sintetizan proteína. El citoplasma es una región donde se efectúan reacciones metabólicas. La pared celular soporta la presión osmótica que se tiene dentro de la célula y confiere firmeza a la misma. En cuanto a otras características, tenemos que pueden tener una forma esférica, de bastón, coma ortográfica o de espiral. Aunque son unicelulares, pueden formar colonias. La división celular es directa, principalmente por fisión binaria. No hay uso mitótico ni microtúbulos. Los genes son expresados en grupos llamados operones. Y a continuación vamos a observar un video acerca del funcionamiento de la célula procariota. Bienvenidos a la clase virtual de biología. ¿Alguno tiene una pregunta para empezar? ¿Cómo funcionan las células eucariotas y procariotas? Miren, las células procariotas son organismos unicelulares relativamente sencillos, que se caracterizan por la ausencia de núcleo y otras estructuras celulares especializadas. Su tamaño suele ser menor que el de las eucariotas. Las procariotas son organismos unicelulares, aunque muchos se encuentran agrupados formando cadenas o colonias que pueden estar integradas por cientos de individuos. Con excepción de unas pocas especies, las células procariotas están rodeadas por una pared celular que la protege y determina su forma. A continuación de la pared celular se encuentra la membrana plasmática, tanto en las células procariotas como en las eucariotas. En el interior de las células procariotas está el citoplasma, una sustancia acuosa, rica en sales disueltas, nutrientes, enzimas y otras moléculas. Se multiplican asexualmente por fisión. El ADN del organismo se replica en el citoplasma, la célula se divide en dos y una molécula del ADN pasa a cada una de las moléculas formadas. Las células procariotas se clasifican en tres tipos: micoplasmas, bacterias y cianobacterias.
Los micoplasmas constituyen las formas de vida más simples. Las bacterias presentan diferentes formas. Algunas pueden desplazarse gracias a los flagelos, realizar la fotosíntesis o formar la espora de resistencia en épocas desfavorables. Las cianobacterias pueden vivir como células independientes o formar colonias. La célula eucariota consta de 3 partes fundamentales: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo, que contiene el material hereditario. Las células eucariotas se dividen en 2 grupos, las animales y las vegetales. Las vegetales se distinguen de las animales por su mayor tamaño, la presencia de cloroplastos y pared celular, y por la carencia de centrosomas. Los animales, las plantas, los hongos, las algas y los protozoos están formados por células eucariotas. La mayoría de las células están cubiertas por una envoltura. Las vegetales tienen una pared celular formada por celulosa. En las células animales, esta envoltura tiene el nombre de glucocáliz y está formada por glucoproteínas y glucolípidos. Al atravesar la cubierta protectora, aparece la membrana plasmática, una doble capa formada por lípidos y proteínas globulares. Las proteínas pueden ser integrales si atraviesan la membrana y periféricas si se encuentran en una de las 2 caras. La membrana plasmática desempeña funciones como la regulación del paso de las sustancias debido a su semipermeabilidad y la recepción de información del exterior. Participa también en el movimiento celular, así como en la absorción y expulsión de compuestos. Bajo la membrana celular se halla el citoplasma, compuesta por organelas celulares, y hialoplasma, donde se realizan diferentes procesos metabólicos. El centrosoma es una organela propia de las células animales, compuesto por 2 centríolos. Participan en la reproducción celular y en la formación de organelas de movimiento, cilios y flagelos. Las mitocondrias contienen unas enzimas que permiten la respiración celular. Las funciones de transporte, síntesis y almacenamiento las llevan a cabo coordinadamente diferentes organelas. El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, al que se asocian ribosomas que sintetizan proteínas, son canales de transporte en los que se forman peroxisomas, vesículas llenas de enzimas. Además, transportan otras vesículas al aparato de Golgi, donde maduran hasta convertirse en lisosomas encargados de la nutrición y la defensa de la célula. Inmersos en el hialoplasma se encuentran las vacuolas que almacenan sustancias y llevan a cabo la osmorregulación. Los plastos son organelas exclusivas de las células vegetales. Entre ellos se destacan los cloroplastos, en los que tiene lugar la fotosíntesis. El núcleo ocupa habitualmente la parte central del citoplasma en una célula eucariota. Está rodeado por una membrana nuclear, que es una doble membrana atravesada por poros nucleares que regulan el flujo de materiales entre el núcleo y el citoplasma. La parte externa de la membrana tiene ribosomas adheridos, mientras que la interna posee unos filamentos proteicos que constituyen la lámina fibrosa. El contenido del núcleo, denominado nucleoplasma, está formado por una solución coloidal, compuesta por una gran variedad de principios inmediatos, especialmente nucleótidos y enzimas, implicados en la transcripción y replicación del ADN. Inmersos en esta solución se encuentran la cromatina y el nucleolo. La cromatina es un agregado de ADN y proteínas de pequeño tamaño denominadas histonas. Durante las etapas del ciclo celular, la cromatina presenta distintos niveles de compactación. El primer nivel consiste en la asociación de ADN con un agregado proteico de la que resultan los nucleosomas. La estructura que forman recibe el nombre de collar de perlas. Durante el segundo nivel de compactación, la fibra recibe el nombre de solenoide. La fibra sigue enrollándose sobre sí misma en sucesivos niveles hasta adoptar la forma de cromosoma, que corresponde al quinto y último nivel de compactación. El ADN es el portador del mensaje genético de cada individuo. Se encarga de transmitir de generación en generación toda una serie de características morfológicas y fisiológicas. El ácido desoxirribonucleico se halla en el núcleo de cualquier célula de los seres vivos. La estructura molecular del ADN es una doble hélice formada por 2 cadenas antiparalelas de nucleótidos. Estos se componen de la desoxirribosa, un fosfato
y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, citosina o guanina. Ambas cadenas se unen por puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Debido a la complementariedad existente entre estas bases, la adenina solo puede unirse a la timina y la citosina a la guanina. A partir de las múltiples combinaciones posibles de estas 4 bases nitrogenadas, se estructura la información genética de cada individuo. Bueno, nos vemos en la próxima clase virtual.